Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la sesión número 10. En la sesión pasada vimos cuál sería lo que sería una metodología para un artículo de investigación en la que repasamos cómo se tiene que escribir la lista de materiales, con qué características se debe describir cada material, qué materiales son necesarios y cuáles no, por qué son necesarios incluirlos, y también cuando se realizan experimentaciones, pues cómo se debe de redactar y qué hacer en caso de que tengamos más de una sola secuencia de pasos, ¿no? Como es el caso de tener secuencias en paralelo, o el tener que preparar ciertas muestras o soluciones antes de hacer la secuencia principal, lo que sería tener secuencias previas a la secuencia principal, por así llamarlo. Bien, pues ahora voy a hablar acerca de cómo se escribe la siguiente sección de la introducción de un artículo de revisión. En este caso, pues no sería una metodología tal cual, porque no se está siguiendo ningún tipo de experimentación, sino que, como había mencionado en alguna sesión anterior, un artículo de revisión pues consiste en revisar, valga la redundancia, diferentes artículos que estén relacionados con algún tema en particular para poder comparar sus resultados entre sí y al final, igual que en un artículo de investigación, llegar a una cierta conclusión. Pues bien, para este tipo de artículos pues se tiene que tener muy en claro qué es lo que se quiere pues analizar dentro de los artículos, ¿no? O lógicamente, si se tiene la intención de analizar alguna cierta tecnología o algún tipo de dispositivos, pues todos van a compartir esas características en común. Entonces, esas serán las características que vamos a querer analizar para poder incluirlas en nuestro artículo. También cabe mencionar que mientras más parecidas sean, mientras más características en común tengan los artículos que estamos analizando, pues será mucho más fácil incluirlos en nuestro documento, ya que si no se menciona alguna característica importante supongamos, de algún fármaco, pues entonces no podremos incluir ese fármaco como dentro de nuestros resultados para esa sección en particular, de esa característica en particular. Bueno, vamos a poner como un ejemplo. Vamos a continuar con temas de biología, a pesar de que no sean muy fuerte, pero creo que a lo mejor, al ser un poco más popular, digamos, pues a lo mejor es un poco más fácil de entender. Entonces, digamos que estamos haciendo un artículo de revisión sobre los avances en el tratamiento contra el cáncer, ¿sí? Entonces, para este propósito, pues podríamos dividirlo de diferentes maneras. Podríamos dividirlo primero. Vamos a hacer una lista para que sea un poco más visual. Se puede visualizar primero por tipo de tratamiento. Se puede también poner por tipo de cáncer, o incluso también por regiones, o incluso me atrevería a decir que
no estoy muy seguro, repito, no es mi área, pero creo que también se podría hacer por localización, ya que por ejemplo no es lo mismo tener algún tipo de, digamos, cáncer de hueso en algún hueso de las extremidades a tenerlo en el cráneo, por ejemplo, ¿no? Que me imagino yo que diferentes tratamientos pues tendrán un efecto diferente, sobre todo más enfocado en la radioterapia, que si bien es un poco más localizado, a diferencia de la quimioterapia, pues es cierto que puede afectar áreas alrededor del tumor que se está disparando, ¿no? Entonces se puede dividir por diferentes categorías, ¿no? Dependiendo de cómo se quiera analizar ese el sujeto en cuestión, ¿no? Que en este caso son los tratamientos contra el cáncer. En este caso, pues por ejemplo, se podría, si se habla de por tipo de cáncer, pues se podría hablar que en X tipo de cáncer se utiliza X radioterapia con ciertos parámetros, por ejemplo la intensidad o el tiempo de exposición, ¿sí? Son parámetros usados en la radioterapia, pero no se usa tan frecuentemente la quimioterapia. Es un ejemplo, ¿no? De nuevo, no es mi tema, pero es por poner un ejemplo. Y luego se puede poner entonces para otro tipo de cáncer, en Z tipo de cáncer se utilizan ambas formas. Yo solo conozco la radioterapia y la quimioterapia, entonces voy a referirme a esas dos, además de que son como las más populares, ¿no? Se utilizan ambas formas de terapia simultáneamente por la naturaleza del cáncer, o incluso se puede poner o se recomienda su uso cuando el cáncer ha avanzado hasta X etapa, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que diga su literatura, me refiero a los artículos que estén revisando, pues mencionarán pues estas diferencias entre los tipos de cáncer, ¿no? O incluso en los tipos de tratamiento pueden poner primero, pues obviamente una subsección que sea de radioterapia y que posteriormente pongan, no sé, los tipos de radioterapia por emisión de radiación, no sé. En la radioterapia, ¿qué se utiliza como emisor de radiación, ¿no? Cómo son las máquinas utilizadas, cuál es la intensidad de la radiación, por cuánto tiempo se suele poner a la persona, y ya después incluso se puede poner por etapas del cáncer, por decir, si la etapa es la primera, pues entonces la radioterapia no es muy usada, o se puede utilizar con esta intensidad por este tiempo y dura tantas sesiones, no lo sé, o incluso ya después luego en la quimioterapia también se pone lo que sea un subtema, y se podría también qué tipo de sustancias se utilizan dentro de la quimioterapia, cuántas sesiones suele durar, claro, sí, también dependería del tipo de cáncer, pues se pondría con tal tipo de cáncer suele tardar tanto, y claro,
Algo que no mencioné en la sesión pasada, pero que perfectamente se puede utilizar, pero algo que creo que es un poco más usado en artículos de revisión es precisamente el uso de tablas, que esta información que yo estoy diciendo en voz alta pues evidentemente no se mencionaría a formato de texto, sino que se mencionaría en formato de tabla. Entonces probablemente se haría una tabla en la que se diferencie, no sé, tiempo e intensidad de la radiación por etapas del cáncer. Entonces se pondrían tres columnas, y en la primera columna se pondría la etapa del cáncer, en la segunda columna la intensidad de la radiación o las intensidades, depende, y en la tercera columna pues el tiempo. Incluso si existe más de una sola intensidad, pues se pueden poner diferentes tablas para poder visualizar mejor esta información. Algo que muy probablemente también se encontrarán serán gráficos que hablen acerca de estas terapias, y que diga que en un experimento se utilizó estos tipos de radioterapia o estos tipos de quimioterapia, y el tumor fue disminuyendo en un tanto porcentaje a lo largo de X tiempo. Entonces muy probablemente vean como un gráfico con el eje Y y el eje X, en el que el eje X sea como el tiempo de exposición y en el eje Y sea como el tamaño o la reducción del tumor. Y muy probablemente van a ver diferentes líneas que vaya siendo como pues la intensidad puede ser, por ejemplo, de la radioterapia o la sustancia utilizada en la quimioterapia, que ese tipo de gráficos, tanto que los encuentren como que los puedan utilizar, pues es de gran ayuda para poder pues visualizar mejor los resultados. Y obviamente es mucho mejor si revisan artículos en los que propongan avances, puedan incluir los avances en esta tabla para poder tener incluso información más actualizada, ¿no? Que no se quede solamente en las que ya están en uso actualmente, sino que también se podrá incluir incluso en los avances, que de hecho ese es otro tema que se puede tratar. Además de incluir los métodos actuales, las terapias actuales, se puede incluir otro apartado fuera de lo de radioterapia y quimioterapia actual. Por ejemplo, vamos a poner ya subtemas para ejemplificarlo un poco mejor. Se puede poner, por ejemplo, una subsección que sea radioterapia, y que luego siga una subsección que sea radioterapia en X cáncer, o que sea radioterapia o por X emisor, ¿no? Realmente no sé cómo funcionan las máquinas de radioterapia, pero este es un ejemplo de división que se puede hacer. O por ejemplo una subsección ahora ya de quimioterapia, que luego se haga otra subsección que trate de no sé, diferentes fármacos, y luego se habrá otra que sea afección ante los diferentes tipos de cáncer. O por ejemplo, aquí también en radioterapia se podría hacer otra subsección que hable sobre, no lo sé, diferentes intensidades contra X tipos de cáncer, ¿no? Ahora lo voy a recompilar para que se note un poco más lo que quiero demostrar, ¿no?
Aquí se mostraría ya radioterapia, lo que es 2.2, y todas las secciones de radioterapia que digan 2.2.1 y respectivamente la otra 2.2.2. Si quimioterapia en este caso es 2.3, pues se habla sobre diferentes fármacos y cómo reaccionan ante los diferentes tipos de cáncer, ¿no? Que sería 2.3.1 y 2.3.2. Pero como mencioné anteriormente, se puede crear otra subsección, no una una subsección, solamente un sub, que hable sobre los avances en las terapias. Entonces se puede hacer incluso una división que sea una subsección que hable sobre la radioterapia, una subsección que hable sobre la quimioterapia, y luego puede ser una subsección que hable sobre otras terapias nuevas, ¿no? Que probablemente se puedan encontrar con algo así. Si hacemos el cambio a otra área, por ejemplo, tecnologías en paneles solares, en lugar de radioterapia y quimioterapia, que son los tipos de tratamiento más populares o incluso más utilizados, pueden cambiarlo como si fuera pues los tipos de materiales más utilizados. E incluso en los avances pueden poner como nuevos materiales o nuevas estructuras o nuevas técnicas incluso, porque no todo es solamente el material, sino también que la superficie no refleje la luz, sino que la absorba, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Dependiendo del campo. De manera que en un artículo de revisión, pues lo que más se trabaja es ir de grande a pequeño, ¿no? Esto es básicamente el cómo se redacta, el cómo se estructura un artículo de revisión, que evidentemente es mucho más diferente a un artículo de investigación, pero desde mi punto de vista creo que ambos tipos de artículos tienen su cierto grado de complejidad, porque es verdad que en un artículo de investigación, además de investigar sobre diferentes métodos para hacer nuestra propia experimentación y además de llevar a cabo la propia experimentación, en un artículo de revisión, pues a lo mejor sí es necesario investigar incluso más que en un artículo de investigación, más aparte el tiempo de analizar los diferentes datos, que obviamente si se quiere tener una revisión muy completa, pues es necesario investigar mucho, analizar bien los resultados y pues el tener formas creativas de poder incluir todos los resultados, todas las revisiones de los diferentes artículos para que sea lo más entendible posible, porque muy probablemente un artículo presente sus resultados de una forma y otro artículo pues de otra completamente diferente. Entonces es también el hacer ese análisis y esa conversión de los resultados lo que también le agrega esa complejidad al artículo de revisión. No por esto estoy diciendo que un artículo sea mejor que otro, que un tipo sea mejor que otro, sino que ambos tienen su grado de complejidad y obviamente ambos tipos de artículos pues son para diferentes propósitos, ¿no? Bueno, a lo mejor esto ha tenido un poco menos de contenido que el artículo de investigación, pero no por eso el proceso mismo es menos complejo, sino al contrario. Pero bueno, esto ha sido todo por esta sesión. Veremos en las próximas sesiones cuáles serían las siguientes secciones en cada uno de los dos artículos.
para posteriormente pasar a cómo se redactaría y después complementar cada una de ellas. Porque como mencioné en la sesión de la introducción, no todo son palabras y no todo es el redactar, sino también es la forma de cómo presentar los resultados. Y algo muy importante que vamos a ver también después es el cómo citar las diferentes fuentes que vayamos a consultar. Pero eso lo veremos en sesiones más adelante. Por ahora esto es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.